A partir de estas ideas, uno empieza a tener mucha claridad sobre lo que implica la transformación de puntos en el plano y qué cosas se conservan. Aquí es importante ver que podemos hacer el camino inverso. Podemos preguntarnos qué pasa si ahora en vez de ir de los ejes negros paso a los ejes claros. ¿Qué pasa si ahora me voy de los ejes claros a los ejes negros? Y sería exactamente lo mismo. Nada más que cuando el movimiento es contrario, es a la izquierda, ya no aparece aquí, porque lo que tengo que restar es -5, entonces aquí va a aparecer +5. Aquí tengo que, en vez de restar 4, tengo que restar -4, y entonces por eso aparece aquí +4. Y así en general, utilicé los mismos esquemas de los mismos ejes, que esto es muy importante. Esto se le llama flexibilidad de pensamiento, que es una de las habilidades matemáticas más importantes. O sea, yo puedo ver un mismo hecho de dos maneras diferentes, ¿sí? Bueno, no sé, parece que se pasó por ahí. Esta es una cuestión, aquí estoy hablando de dos habilidades matemáticas muy importantes. Una es la reversibilidad del pensamiento, es decir, yo voy de un lugar a otro y luego tengo que intentar, para comprender más, ir al revés, que fue lo que pasó en estas dos diapositivas. Pero además, tengo que acostumbrarme a ver la misma situación de distintas maneras. Y por eso es importante estos movimientos del plano y entender que simplemente sumar o restar un valor a las abscisas y otro valor a las ordenadas, según el movimiento de los ejes, ¿sí? Entonces ya con esto ya vamos teniendo una idea clara de lo que son las traslaciones, ¿verdad? Si yo muevo a la derecha, tengo un nuevo origen. Y simplemente la abscisa donde se movió el nuevo origen es lo que resto a las antiguas coordenadas. Si yo muevo a la izquierda, tengo, aquí este es negativo, fíjense. Aquí aunque no lo vean el signo, este es negativo porque se movió a la parte negativa. Entonces, ¿ya le vieron el signo? No, no se lo pueden ver porque está ya dentro de ese valor, ¿sí? Entonces, sigue siendo la misma fórmula, pero hay que tener claro que cuando el movimiento se hace acá, este es negativo, de tal manera que ya cuando hagamos la operación de los signos, este va a aparecer positivo. Si yo subo, es algo similar, ¿verdad? Quiere decir que lo que varían son las ordenadas acá. Y si lo hago para abajo, varía, pero aquí el que es negativo es este, la ordenada. De tal manera que aunque la forma en que expreso la transformación de las coordenadas de un sistema a otro es la misma, nada más que aquí sé que este es negativo cuando va para abajo y aquí va a aparecer positivo cuando llega la operación de los símbolos. Eso es lo que yo debo de tener claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso no lo tengo claro, muchas veces aquí el problema es que uno piensa que las cosas deben ser de una manera y pues no, estamos equivocados. Tengo que atender lo que es, y eso es una parte importante en la matemática, ¿no? Porque no puedo estar haciendo yo sospechas de las cosas, tengo que restringirme a lo que está ocurriendo. Y muchas veces en otro tipo de asignaturas se da la opinión, pero la opinión puede ser verdadera o falsa. En matemáticas no hay opinión, es lo que está ocurriendo. Y entonces es a lo que yo tengo que prestar mayor atención, ¿sí? Entonces, aunque a ustedes les parezca que algo debe de escribirse de cierta manera, no, piénsenlo bien y vean cómo las letras me están dando la oportunidad de escribirlos de una sola forma, aunque haga el movimiento a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Lo único que yo tengo que considerar cuando hago una aplicación de esto es el signo de las cosas. X y Y pueden tener cualquier signo porque son cualquier valor de las abscisas y ordenadas en el plano cartesiano. Pero cuando ya moví los ejes,
el valor de la ordenada donde lo moví puede ser positivo o negativo y eso es lo que debo de tener yo en cuenta. Bueno, cuando yo muevo los ejes a cualquier lado pasa lo mismo. Se mueven a un lugar con unas nuevas coordenadas que estos ejes, los ejes antiguos se movieron aquí, a estas coordenadas antiguas, y entonces la transformación para las coordenadas en los ejes rojos va a ser a la abscisa anterior, réstale la abscisa a donde moviste los ejes. A la ordenada anterior, réstale la ordenada de los nuevos ejes. Muchas veces ya en matemáticas nada más decimos x menos h y menos k, ya creemos que con eso se entiende. No, hay que usar el lenguaje común para poder hacer este tipo de referencias. Acá igual, pero aquí vemos que la h es negativa, pero la expresión es la misma. La expresión es la misma, nada más que en este caso la h va a ser negativa. Cuando hago un movimiento de los ejes hacia acá, es lo mismo, pero aquí las dos son negativas, pero la puedo escribir de la misma manera, nada más que debo tener cuidado cuando lo aplique, porque me va a cambiar el signo cuando haga las operaciones entre ellos. Igual acá, la ordenada nada más es negativa, pero la abscisa sigue siendo positiva. Y aquí, siempre en general lo que tenemos que tener es cuidado con los números negativos. Son muy malos esos condenados. Entonces, lo que tengo que tener es claridad en eso y veamos que es la misma expresión para ver en dónde se transforma. Bueno, quiere decir que cuando estamos manejando las traslaciones, nosotros las podemos hacer para arriba, para abajo, a los lados, ¿verdad? O fuera, tanto arriba o para alguno de los lados, ¿no? Arriba o abajo, alguno de los lados. Esto es muy importante y ya tengo una fórmula para poder establecerlo. No la saqué con deducciones matemáticas, la saqué observando qué es lo que pasa, porque muchas de las cosas que se hacen en matemáticas, y esto nunca se dice, primero tiene que ensayar uno con ciertos casos, ver qué es lo que está sucediendo y ya establecer una regla general. En matemáticas tenemos un vicio muy feo de que siempre damos primero la regla general y luego nos vamos a los casos particulares, ¿verdad? No importa cómo mueva yo los ejes, la expresión cuando es un movimiento de traslación es esta, siempre. Nada más hay que tener cuidado con los valores de h y k. Bueno, estas son las coordenadas dadas, se transforman en estas nuevas coordenadas. Aquí están, x y eran las anteriores, y estas se transforman en estas. Bueno, esto ya me ayuda a resolver un problema muy importante. ¿Por qué si se obtienen las fórmulas en el primer cuadrante se aplican en todo? ¿Recuerdan cuál era la posición? Teníamos 2 puntos, se sacaron las coordenadas, se sacó un triángulo rectángulo haciendo caso a la abscisa y la ordenada de cada uno de estos, etcétera. Esta fórmula, que es con la que se saca la de la distancia y la de la pendiente de la recta, se sacó en el primer cuadrante, pero se pueden aplicar en todo el plano y esa era la duda que originó todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ahora la explicación es muy sencilla, porque yo puedo tener los 2 puntos acá, ahí no hay problema, ¿verdad? Pero si tengo uno acá y otro allá, ¿qué es lo que hago? Nada más muevo los ejes y ya se quedan en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula que deduje aquí también la puedo utilizar acá haciendo la traslación. Esto me hace pensar que también cuando están así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar mi sistema y cambiar una orientación de los ejes. O sea, voltearlo como si fuera una tortilla y entonces ya quedan en el primer cuadrante, ¿verdad? Ustedes dicen, no es el segundo cuadrante, no vean hacia dónde va la parte positiva de cada eje, por eso se les ponen estas flechitas, ¿sí? Y entonces acá está la parte positiva y aquí está la parte positiva y entonces ya está como si estuvieran en el primer cuadrante, porque el primer cuadrante es aquellos donde los puntos tienen las 2 coordenadas positivas, ¿sí? Entonces ya estoy contento. ¿Qué pasa si está así? Aquí está más difícil porque tendré que hacer otro movimiento de ejes. El anterior no fue una traslación, fue otro tipo de movimiento que vamos a ver, pero aquí me pienso, y es que esto, ¿cómo lo podría volver para que estuviera en el primer cuadrante? Entonces, lo que hago es esto, que es una rotación. Y aquí vemos también,
esta es la parte positiva, esta es la parte positiva, y ya tengo a los 2 puntos en el primer cuadrante. Entonces estoy feliz porque ya entendí. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo deducir fórmulas en el primer cuadrante, y si estas no varían con movimientos del plano, son válidas para todo el plano. Entonces la duda ya se me despejó. Y ya puedo trabajar distancias en cualquier momento, o puedo trabajar inclinaciones. Bueno, vamos a ver otro movimiento que son las reflexiones. Yo tengo estos puntos aquí, tienen estas coordenadas, y ahora voy a reflejar un eje respecto al otro. Pues lo que hago es cambié el sentido del eje de las X, ¿se dan cuenta? Lo que era la parte positiva se pasó a la negativa, y lo que es la parte negativa se pasó a la positiva. Y entonces nada más va a haber un cambio de signo en las coordenadas. Como se dan cuenta, entonces tengo una manera muy rápida de escribir esto. Aquí tengo ahora voy a cambiar el sentido del eje Y. Y nada más cambian de signo las ordenadas. Está muy fácil, ¿no? Entonces, las antiguas coordenadas bajo una reflexión me dan estas nuevas coordenadas. El 0 no cambia de posición porque nada más cambié la orientación. Aquí también tengo, cuando cambié la orientación del eje Y, pues aquí están las antiguas coordenadas y aquí están las nuevas. Nada más se les cambia el signo. ¿Sí? Entonces ya sé cómo hacer las reflexiones, ¿verdad? La parte positiva se cambió así, de orientación. Y acá también puedo cambiar la orientación del eje de las Y's, o puedo cambiar la de los dos. ¿Sí? Y en cada caso la fórmula es muy clara porque me está diciendo que aquí cambian de signo las abscisas, aquí las ordenadas y aquí las dos, para obtener las nuevas coordenadas. Ya no necesito estar contando cuadritos, porque si ya entendí lo que está pasando, pues ya puedo seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver rotaciones. No voy a ver rotaciones complicadas, solamente de 90 grados, porque no va a alcanzar mucho tiempo. Y además, las notaciones complicadas sí tengo que meter algunas cuestiones más complicadas, pero no es necesario para lo que vamos a hacer después. Bueno, vamos a ver una rotación. Pues tengo estas coordenadas y cambio los ejes y ya cambiaron los puntos. ¿Se fijaron? Si me voy para atrás, fíjense, aquí está la parte positiva del eje de las ordenadas y aquí la parte positiva del eje de las abscisas, y lo que voy a hacer es moverlos. Así, rotando a la izquierda 90 grados. Ahí está. Estos cambian, obviamente, ¿verdad? Entonces, fíjense que al hacer esta rotación permanece igual el eje de las ordenadas, pero cambia el valor del eje de las abscisas. Es como si se hubiera hecho una reflexión. Y ahora aquí lo muevo para el otro lado y cambia ahora el eje de las ordenadas, ¿verdad? Y vuelvo a obtener la misma cuestión, pero aquí cambió otra cosa, sí, cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes aquí estaba el eje de las Y y ahora está el eje de las X. Y aquí cambió el eje de las X y ahora que fue el eje de las Y. Parecía una reflexión, pero no, lo hicimos mal, lo pensamos mal, no nos fijamos bien. Y entonces nos damos cuenta que no solo cambia el signo de una de las coordenadas, sino cambia el papel. O sea, lo que era aquí antes estaba Y ahora ya pasó a primer lugar, se volvió abscisa, la ordenada se volvió abscisa y la abscisa se volvió ordenada con signo contrario. Y aquí es lo mismo que me está diciendo. La abscisa se volvió ordenada con signo contrario y la ordenada se volvió la abscisa. Y entonces en esto consiste el juego, en ir adivinando. Es importante que al principio se haga con las cuadrículas y se vayan adivinando las coordenadas de los puntos poco a poco, sin necesidad de mover la cuadrícula ni los ejes. Casi nada más al final, ya al final, después de muchos intentos y muchas actividades,
lo uno va a poder decir, si muevo los ejes así, voy a obtener, esto se convierte en tales coordenadas. Y este es el secreto de todas las transformaciones que se hacen en cálculo integral, cálculo diferencial y muchos otros